Muy buenas tardes a todas y todos. La Asociación Iberoamericana de Sociología y Estudios Sociales les da la más cordial bienvenida y agradece profundamente su asistencia a este conversatorio que lleva por nombre Políticas Migratorias de Estados Unidos, el cual forma parte de las actividades de la organización para este 2025, en el que se pretende aportar una mirada objetiva y crítica de los acontecimientos actuales desde la perspectiva de las ciencias sociales. Inicio saludando a los participantes que hoy nos acompañan, al licenciado Carlos Fabricio Álvarez Macías, al doctor Juan Carlos Guerrero Delgadillo, a la maestra Ruth Estefanía Ochoa Alvarado, a la doctora María Elena Ramírez Cabanzo, al licenciado Zacarías Chedadi y a la maestra Gabriela Cabrera, que será la moderadora de este conversatorio. Y una servidora, Minerva Juárez Ramírez, directora general de la AIS. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Gabriela Cabrera. Agradezco profundamente este espacio y la mecánica que vamos a seguir. Vamos a realizar la pregunta. Inmediatamente tendrán 3 minutos para poder dar su punto de vista a cada uno de los licenciados, doctores y maestros que nos acompañan. Y pues les doy la más cálida y cordial de las bienvenidas. Vamos a tocar temas respecto a la migración. Y nuestra primera pregunta es, a nivel general, ¿cuáles y cómo son y se explican las principales políticas y los cambios migratorios de años pasados a los años recientes en los Estados Unidos, específicamente en los países de América Latina? Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Adelante. Sí. Bueno, a grandes rasgos, yo creo que lo que principalmente se ha visto como cambios en los últimos años es pues esta tendencia también al trabajo. La mayoría de las políticas de Estados Unidos recientemente, al menos siento yo que están ligadas a esta ausencia para muchos de trabajo allá. Entonces, pues yo creo que principalmente se busca es, pues digamos, integrar también a las personas que ya llevan varios años residiendo allá. Y por lo mismo de que está esta crisis, pues también entra, digamos, estas tendencias raciales por parte de mucha política dentro de Estados Unidos, que al final de cuentas yo creo que es más que nada una forma de voto popular, porque en la realidad, pues la inmigración yo creo que es de las principales actividades económicas en el país. Bueno, creo que es importantísimo tener en cuenta que las políticas migratorias de los Estados Unidos tienen que ver con los aspectos estructurales de la situación en los cambios del mundo. Me centro solo en la relación y la pérdida de hegemonía norteamericana relativa en torno a la competencia con China. Ese es un marco general en la situación de lo que va a definir las políticas. Las políticas norteamericanas han cambiado alrededor del tiempo. Con México en los años 40 había un espacio incluso legal de braceros, el programa Bracero, y desde ahí se ha marcado mucho una migración legal e ilegal, así definida, que ha hecho que se les llame indocumentados. Esta situación ha sido difícil, ha cambiado en torno al tiempo por las situaciones también de los cambios del mundo. La Segunda Guerra, los Estados Unidos suben como hegemonía, hay una política relativa, siempre va a ser dual entre un entorno de legalidad y programas y políticas definidas, documentadas, y otras no. Esta situación ha venido cambiando y en los últimos tiempos de Trump a Biden y de Biden a Trump, ha habido cambios, pero también ha habido continuidades importantes. Y todo ha tenido que ver con la competencia mundial,
en el caso de mexicanos y latinoamericanos, se orientan sobre todo a regiones como California, Texas u otros lugares muy específicos bajo condiciones de contratación de trabajo, digamos, precario en cuanto a los ingresos y la situación cotidiana, y otros en mejores, digamos, en otras circunstancias. Los cambios que ha habido han disminuido los migrantes mexicanos, pero han crecido de otros países de América Latina, Colombia, Haití, en fin, ha habido una serie de cambios de este tipo que van a impactar al caso norteamericano y también a los países en cómo se insertan con esto. También las relaciones que estos países mantienen con China, por ejemplo, van a definir de manera diferenciada en América Latina las respuestas que los países dan. Pero no me alargo más, a ver si hay otra oportunidad en otro momento. Creo que para abreviar en tiempo. Gracias. Bueno, pues muy buenos días o tardes a todos los que nos acompañan. En mi opinión, las diferencias en cuanto a la aplicación antes y en la actualidad, no me parece que hayan cambiado tanto en esencia, pero sí me parece que el discurso, particularmente xenófobo y racista, es mucho más potente. Y lo vemos reflejado en distintas acciones que han permeado las partes legislativas. Por ejemplo, en la semana, el gobernador de Florida pues busca robustecer estas leyes por medio de sanciones o buscando la pena de muerte para presos que hayan cometido delitos graves. Entonces, me parece que se promueve más potentemente a través del discurso pues una situación de un estado de emergencia, de alarma, de miedo, que incluso potencie la autoexpulsión, ¿no? Que esto, bueno, en un sentido pues práctico reduciría ciertos costos, porque me parece que en cantidades son muy similares a lo que ha sucedido en años pasados. Entonces, si me preguntas cuáles serían las diferencias más notorias entre las políticas migratorias antes vistas a las actuales, me parece que es un discurso, y voy en concordancia con lo que decía el compañero Fabricio, que es buscar fortalecer y reafirmar el discurso político mediante el cual Trump asciende al poder. Gracias. Bueno, pensar un poco en cuáles han sido esos cambios políticos y administrativos que se han dado con estas políticas migratorias. Creería que hay que hacer una reflexión y una aproximación como a lo que ha pasado a lo largo del siglo XX. El siglo XX se ha caracterizado en el mundo general por presencia masiva de movimientos migratorios por múltiples causas, de ahí el concepto estructural, ¿no? Han sido causas políticas, económicas, de guerra, de resistencia, pero hay un fenómeno que ha pasado en los últimos 40 años y que se debe revisar en Latinoamérica, y es que Estados Unidos, comparado con otros lugares del mundo, ha sido el país que ha tenido mayor cantidad de recepción de población migrante extranjera, comparado, por ejemplo, con Francia o con el Reino Unido, con Arabia Saudita, con otros países, con Alemania, etcétera. Entonces, este es un panorama que ya permite identificar que no es de ahora, sino que viene pues a lo largo de muchos años. Otro elemento importante que cabe revisar en esta mirada es que hay unas situaciones de condiciones que tienen estos países latinoamericanos que permiten un movimiento masivo. Son unas condiciones de precarización laboral, de no acceso a satisfacción de necesidades básicas. Entonces, la gente al salir y al encontrar un escenario que permite una acogida y que permite una posibilidad de mejorar condiciones de vida, pues hace que se dispare notoriamente, y eso es lo que ha pasado incluso en los últimos 10 años, con una población creciente y con una mirada muy grande de población que ha llegado a Estados Unidos, incluso siendo un número que abarca más de 200 millones de migrantes en los últimos años. Pero entonces, ¿qué viene ahora? Pues viene todo un proceso de un fenómeno
transnacional del mercado, pero también transnacional de política. Y a eso pues se articula una situación de generar lo que ha pasado, es el resurgir de un movimiento de derecha, de ultraderecha, y pues este movimiento de ultraderecha viene cargado de políticas xenofóbicas, de políticas de discriminación, de políticas lógicamente de pureza, entre comillas, por un mercado que está compitiendo con otros escenarios, pero también de ese, ahora viene y entra el discurso de que los migrantes son los que están quitando el mundo laboral y otras condiciones. Me parece que a lo largo de los últimos 40 años se han ido configurando otras formas de ver el fenómeno de la migración y que hoy pues despliega muchísimas más situaciones que ya los acaba de mencionar Ruth, frente a un miedo, frente a salir, autoexcluirse, condiciones de vulnerabilidad. Gracias. Buenos días en México, buenas tardes en España. Bueno, yo coincidiendo con los compañeros y compañeras que han comentado previamente, yo creo que más que un cambio de políticas migratorias, lo que ha habido es un cambio de discurso. Vamos a decir que ha habido un cambio o una radicalización del discurso sobre la cuestión migratoria. Yo creo que eso es de manual y eso se ve perfectamente en las estadísticas de deportaciones que hubo en los últimos años con los anteriores presidentes, ya sea con Barack Obama, con Joe Biden. Todos ellos fueron presidentes que no se han caracterizado por precisamente no expulsar a los inmigrantes en situación de ilegalidad. En ese sentido, yo creo que Trump lo que viene es a radicalizar el discurso. Y cuando hablamos del discurso, yo creo que tenemos que hablar de un nuevo orden de discurso. Y ese nuevo orden de discurso está polarizando el mundo, no solamente en América Latina respecto a Estados Unidos, sino que lo está haciendo incluso en todos los países de Europa. Yo desde la experiencia de Europa Occidental y creo que Trump es un adalid en ese sentido, en ese tipo de cambio de discurso, lo que estamos viendo es que la inmigración pasa de ser un desafío al que hay que integrarlo dentro de las políticas que pueda gestionar un Estado y se convierte en un problema. Y cuando se convierte en un problema, se convierte en una cuestión que hay que sacar partida de ello discursivamente, polarizando extremos entre aquellos que defienden la inmigración como si la inmigración no tuviera, como si fuera la panacea para absolutamente todo y que no tuviera ningún problema, y aquellos que defienden que la inmigración es un problema y es el demonio de absolutamente todo. Yo creo que en ese sentido ese es el paradigma actual que está rigiendo nuestras sociedades y por ende también Estados Unidos, y es ese tipo de radicalización de discurso lo que está ocurriendo ahora mismo, y que evidentemente Trump llevará a cabo políticas cada vez más agresivas, cada vez más convirtiendo a los inmigrantes en chivos expiatorios, pero no creo que haya sido un cambio tan drástico. Sí es cierto que lo que ha habido es un cambio de discurso que a nivel de pedagogía política va a ser lamentable, porque va a acrecentar cada vez más el odio y el rechazo a la población vulnerable. Pues ya en este inicio, viendo todo el panorama general que nos presenta lo que es la migración, damos paso a nuestra siguiente pregunta, en la que ustedes con su intervención nos harán reflexionar qué efectos generales se puede esperar a corto, mediano y largo plazo en el país receptor de migrantes y el de los expulsores. ¿Qué cambiará y qué se mantendrá? Adelante, participantes. Yo creo que justamente manteniendo esta narrativa que menciona el compañero, es más un cambio en el discurso narrativo, aunque claro que sí se van a ver, por ejemplo, al menos en Estados Unidos, a corto plazo, yo creo que sí se puede ver una mayor presión en el sistema migratorio. Evidentemente, cuando empiecen a aplicarse este tipo de políticas, pues los números de solicitudes de asilo, los retrasos en los cortes migratorios se van a hacer notar. Sobre todo también las deportaciones, pues ya se había hablado de este tema durante varios años, pero
Lo que sí se va a ver, pues a lo mejor va a ser más, digamos, una operación, o sea, una forma más operativa, digamos, en llevar a cabo este tipo de deportaciones. Aquí lo que más tendríamos que pensar, por ejemplo, es qué van a hacer los países receptores, sobre todo considerando que la mayoría de los países pues vienen de condiciones de violencia, o sea, de los migrantes que vienen de estos países pues vienen de condiciones de violencia, vienen de condiciones de precariedad. Yo, por ejemplo, así rápidamente pienso en las crisis humanitarias que se pueden venir al menos en la frontera mexicana, que si bien siempre históricamente siempre ha estado cargada de violencia, trata de personas, tráfico de armas y de drogas, creo yo que lo que se viene pues ahora es, bueno, tampoco se trata de adivinar o cosas así, pero al menos lo que creo que sí se espera es un aumento en la condición de refugiados, que es lo que nos va a llevar a las siguientes preguntas también. ¿Cómo se van a preparar los países para también toda la fuga de talentos que van a haber? Pues si cambia este discurso narrativo de que Estados Unidos es el mejor lugar para migrar, pues evidentemente va a haber personas que van a pensar en España, van a pensar en México, van a pensar en algún otro tipo de lugares, ¿no? Y pues ya para cerrar mi participación, creo yo que la migración es un fenómeno que siempre va a tener un tipo de connotación política en el sentido de las personas siempre, los políticos siempre van a aprovechar la migración como un discurso para las elecciones, ya sea lo que se debe reforzar, los problemas que hay, echar la culpa a una persona, etcétera. Sí, si nos referimos, por ejemplo, a la situación de cambios y continuidades, efectivamente hay una directriz general que se continúa, una dosificación hipócrita. El liberalismo manifestaba el libre tránsito de mercancías, pero no el libre tránsito de personas. Pero la economía norteamericana tiene estructuralmente la necesidad histórica de contratar mano de obra precaria, en este caso migrantes. Ha habido cambios a partir de las políticas de cada uno de los países en sus situaciones. ¿Qué viene? Creo que lo que viene, porque sí, hay continuidades entre Trump, Biden, Biden, Trump, hay continuidades de esta política dual de lo legal, lo ilegal, y ese es el gran chantaje que se ha ejercido con los países. Sin embargo, el mundo no es igual y las políticas neoliberales que conocimos están teniendo una dosificación con el discurso de Trump de manejarse como el desarrollo interno, el ofertar mano de obra para los trabajadores norteamericanos y hacer a un lado a los migrantes de los países, sobre todo latinoamericanos. Esta situación va a continuar, sí, sin embargo, esto es una continuidad, pero sí hay rupturas importantes en el sentido de la profundización, bueno, uno del discurso hacia el interior, Trump hacia sus ciudadanos norteamericanos, un discurso swap, ¿no? Ser blanco, ser americano, ser sajón de origen, ser protestante, estos son factores ideológicos que entran en juego, pero la cuestión estructural sigue ahí. Se esperan con una mezcla, Trump maneja una mezcla de impacto entre migración, chantajes sobre la delincuencia organizada, narcotráfico, que sabemos que están ligados, está el tema del tráfico de armas que se recrudece. Todo esto Trump lo usa porque sí hay una reubicación en la agresividad de la conexión de Estados Unidos con el mundo, buscando desarrollar un nivel de competencia que los Estados Unidos han perdido hegemonía en el mundo del mercado del capitalismo. China, los BRICS, etcétera, etcétera, han tenido una serie de sacudidas que exigen políticas para instrumentar. Es decir, es responder en líneas gruesas, en continuidades, pero también con una adaptación más agresiva en torno a el reajuste que se quiere, el MACA, esto de hacer a América otra vez lo primero en el mundo, va a ser el factor fundamental por también una temática de mercado, además de ideológica. En los países de América Latina, como no se puede alargar mucho, diría que pondría dos ejemplos. Las respuestas de los gobiernos mexicano y colombiano. Pero el punto es, se habla, bueno, la izquierda, que esto también es bien relativo en cuanto a, se trata de concretar las políticas de qué hacemos los latinoamericanos con la migración, los países emisores. Bueno, Colombia tiene una dependencia menor en torno a la economía norteamericana que la que tiene México. La cercanía geográfica, la mano de obra, etcétera, etcétera, el abaratamiento que significa para la contratación de migrantes, significan
que México tiene una inserción más intensa. En ese sentido, las respuestas las propuestas o la postura de la presidencia mexicana ha sido una postura con matices, cuidadosa, pero no ha sido tan frontal como lo que Colombia, en boca de Petro, se desarrolló. Petro concitó un sentimiento latinoamericano. El gran problema es que tenemos una inserción diferenciada y el futuro de la unidad latinoamericana, que sería la única posibilidad de responder, pues va a estar difícil. El tema de las remesas también va a afectar en el caso de México, en fin. Hay una serie de situaciones así que son las que tendrán consecuencias y en su caso en la recepción para los países de América Latina de manera diferenciada. Los más cercanos a China, los más vinculados a Estados Unidos. Y eso va a tener consecuencias sociales, políticas, económicas, etcétera. Entonces, bueno, gracias, ahí me quedo. Hola, pues complementando lo que dicen mis compañeros y con lo que estoy de acuerdo, yo busco responder la pregunta qué es lo que pienso que se va a sostener y que va a cambiar. Lo que pienso que se va a sostener porque fueron las motivaciones por las que votaron por el presidente Trump, pues es el discurso protofascista por el medio del cual es reafirmado como presidente. Sin embargo, considero que son las políticas a nivel interno, el discurso, cómo lo absorbe la ciudadanía, que se va a preservar. En este sentido, creo que este tipo de políticas va a llegar a justificar la violencia hacia los migrantes a nivel interno en Estados Unidos, porque más allá de que sean efectivas o no, que sean aprobadas o no los distintos planes, programas, políticas, leyes que ejerza Trump, me parece que van a ser reafirmados por la ciudadanía. Es decir, lo que yo he visto, lo que he estado estudiando, es que no solamente a nivel legislativo, las grandes élites están ejerciendo, manifestando, reflejando este discurso profundamente xenófobo, sino es la misma población la que ya se empodera, particularmente los que están lateralizados hacia la extrema derecha, que justifican este tipo de violencias, de terror, de actos injustificados. Sin embargo, creo que también se va a sostener a nivel interno en los distintos países receptores, pues distintas políticas de recepción. Esta semana, particularmente el 13 de febrero, se publica que todos los hijos de migrantes que sean repatriados, pues que se puedan integrar libremente y fácilmente hacia los distintos niveles educativos. Entonces, a mí lo que me parece particularmente preocupante es la absorción y la manifestación de este discurso a nivel de ciudadanía, porque estamos viendo también que la fiscal en Estados Unidos demanda al gobernador de Nueva York por dar licencias de conducir sin importar el estatus migratorio. Entonces, ¿qué sucede? Que el migrante entonces ya es un criminal y se reafirma mediante este discurso y se robustece y se hace jurídico mediante pues estas leyes que reafirman el discurso político mediante el que asciende. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta directa sobre qué pasa con estas políticas de estos países que expulsan y de estos países que reciben. Ya los compañeros han develado de forma muy precisa qué sucede con estos países, con Estados Unidos, que es quien está expulsando a nivel general. Me parece que ahora hay que revisar es qué viene ahora con los países receptores. La primera es que el movimiento migratorio se va a seguir generando hacia otros países y eso se va a develar. Muy seguramente van a tomar otros escenarios como puede ser Europa o como puede ser algo de Asia, no sé. Creería también que aquí hay otro elemento importante y es que se va a generar unas políticas de expulsión, entre comillas, muy disimulada en estos países receptores. Ah, usted llegó, ah, usted cuánto trae, ah, usted sí ve cómo salió y se fue de aquí y ahora cómo llegó. Y esto también va a generar unas tensiones al interior de los países y de la ciudad, en las ciudades receptoras.
Así como también, ya hablando, por ejemplo, en el caso de Colombia, se generó unos acuerdos con los ministros de generar unas partidas de dinero para promoción de creación de microempresas, de generar acciones que permitieran a estas personas que llegaran, que se quedaran, para no seguir el círculo de migración, que es de lo que más se puede pensar. También generar otras acciones al interior de los países que reciben frente a en qué condiciones vienen, porque muchos llegan completamente sin dinero, entonces van a recrudecerse en otros círculos donde pueden ingresar, por ejemplo, a estas situaciones, en el caso de Colombia, a participar de estos grupos económicos que utilizan el contrabando o que utilizan el narcotráfico o que utilizan trata de blancas. Entonces hay unas situaciones ahí latentes que no se puede decir va a pasar eso, pero que pueden de una u otra manera generar otras miradas. Decía una persona que se va a ampliar los círculos de, entre comillas, la producción de coyotaje. Y esto es muy complicado porque ahora desde los países internos van a mirar otras formas de transitar con estas poblaciones que además son ilegales, son criminales, son xenófobas, con unas acciones para acrecentar las condiciones de vulnerabilidad que me parece que es importante ahí. Gracias. Yo creo que lo que va a pasar, a ver, en principio no se puede poner puertas al campo, como se dice aquí en España, a la inmigración. Es decir, es muy difícil. La inmigración internacional obedece a problemas que son multidimensionales, que no son solamente económicos, tienen que ver con muchas otras cosas y que evidentemente geopolíticos, políticos, estratégicos, etcétera, etcétera, sociales, familiares, culturales, etcétera. Entonces es muy difícil parar la inmigración. Yo creo que lo que va a conseguir Donald Trump, por ejemplo, por lo menos a nivel de recepción de inmigración, barrunto, creo, es lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia. Italia, aquí en Europa, sabemos que África tiene 3 formas de acceder a Europa a través del mar, ya sea la frontera por Grecia, la frontera oriental, la frontera del medio, que es la frontera italiana, y la frontera occidental, que es la frontera española, a través de Canarias. Lo que se ha visto es que en los últimos años, al llegar al gobierno, un gobierno de derecha extrema, como es el de Donald Trump en Italia, presidido por los hermanos de Italia, con Giorgia Meloni, y con su política de inmigración cero, lo que se ha producido es que la inmigración ha decrecido en un 60%, es decir, la llegada de inmigrantes en situación irregular ha decrecido en un 60%, y lo que hemos tenido directamente es que esos mismos flujos que dejaron de llegar a Italia empezaron a llegar a España. De tal modo que en los últimos años ha habido un aumento del 60% de llegada de inmigrantes a la frontera sur española de Canarias. Por lo tanto, tensionando muchísimo más la zona. Yo supongo que como ha dicho algún compañero anteriormente o compañera, lo pasará en Estados Unidos lo mismo que ha pasado aquí. Es decir, a las personas inmigrantes, pues evidentemente lo que hay no es un efecto llamada, sino precisamente es un efecto expulsión. Mucha gente se ve expulsada de sus propios países y por tanto tiene que salir de su propio país buscando una nueva vida, y si no lo pueden encontrar en Estados Unidos lo encontrarán en otras zonas. Igual a lo mejor España, a lo mejor algún país, por ejemplo, en las inmigraciones intra-Latinoamérica, en la propia Latinoamérica. Entonces, en ese sentido. Y por otro lado, a nivel sociológico, yo creo que este discurso o esta política cada vez de mayor agresividad con la inmigración, que incluso Donald Trump ha planteado, acceder a las iglesias, acceder a las zonas que anteriormente era inimaginable que accediera el Estado para hacer control del propio Estado desde una perspectiva totalitaria, pues yo creo que lo que va a provocar es que haya cada vez mayor estigma el hecho de ser inmigrante en Estados Unidos. Si ya de por sí existía anteriormente, yo creo que eso lo va a reforzar, y creo que estamos ante una ola imparable a nivel ideológico de cada vez mayor agresividad en contra de los vulnerables, en contra de los débiles, que entre ellos, pues evidentemente, están las personas inmigrantes. Estas participaciones nos dejan un panorama de este impacto que vamos a sufrir a nivel mundial, y
la estigmatización me parece un punto medular, ¿no? Lo que significa ser el mojado, ser el de otro destino, ser el que llega, y eso nos da pauta a analizar cómo afectarán las políticas migratorias de Trump a la dinámica social y económica de las ciudades fronterizas. A veces pensamos solo en el concepto de Tijuana, Reynosa, Monterrey y Ciudad Juárez. Sin embargo, tenemos ahorita un panorama amplio en donde estamos en Colombia, analizando también, y en España, de tal manera que nos da para pensar qué va a ocurrir con este aumento de migrantes varados en diferentes puntos del planeta. Adelante, participantes. Bueno, es un tema que si bien yo creo que principalmente la mayoría de las personas siempre vamos por lo laboral, creo que aquí sí es importante tocar mucho el impacto de la dinámica social y sobre todo en la identidad de estas ciudades. Al menos hablando, yo soy de Monterrey, entonces una de estas ciudades sí podría hablar como más cerca de lo que podría pasar. Yo creo que principalmente es el aumento en la demanda de servicios básicos. Hace poco en Monterrey hubo una crisis de agua. Entonces, evidentemente, pues una crisis migratoria podría traer también, o sea, desabasto en cuestiones de recursos, que tristemente volvemos con con esta estigmatización que tienen. Muchos de estos problemas son por pésimas políticas públicas que se han llevado a lo largo de los años, pésima planeación urbana. Entonces, a mí me llamaría la atención ver cómo reaccionan estas ciudades, como lo mencionan, sobre todo los principales puntos de atracción, porque creo que el crecimiento de la xenofobia y las tensiones sociales cuando hay migración siempre sale a verse. Pero, al menos en el caso de Monterrey, hablando de los últimos años, la migración de personas de Centroamérica, por ejemplo, de Haití, de Nicaragua, de Honduras, personas más, digamos, afrodescendientes o personas más, digamos, que se nota realmente que tienen una cultura incluso en el idioma. Creo que estamos muy acostumbrados en estas ciudades a recibir tránsito de personas de aquí mismo de Centroamérica. Entonces, el tú ver a una persona de un tono de piel distinto al tuyo, un idioma completamente distinto, creo que sí trastoca mucho. Evidentemente, pues, sí se acelera la diversificación cultural. Creo que podríamos tomarlo a lo mejor como uno de los puntos positivos, o sea, que la gente al fin pueda ir quitándose este tipo de tensiones, pero creo que tienen que estar muy bien acompañadas de una planeación gubernamental. Porque sí, o sea, evidentemente va a crecer el miedo también en la población. O sea, es normal que las personas, pues, el estigma, ¿no? O sea, a pesar de que los migrantes puede que no sean los que cometen los delitos debido a la precarización de las condiciones en las que vienen, el uso político del tema que va a tener, yo creo que sí es importante que las ciudades se preparen para esto, porque es innegable que va a haber muchísima gente varada. Y pues sí, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de nearshoring, creo yo que el nearshoring va a tomar un nuevo significado porque las empresas, al menos las de maquila, las de mano de obra de construcción, van a encontrar una mano de obra muy barata, muy flexible. Entonces también es importante que ver cómo se van a proteger a estas personas, cómo van a entrar la ONU, la ACNUR, este tipo de asociaciones que se encargan, se supone, de proteger o de velar por los derechos de las personas migrantes, qué tanto van a hacer pesar qué tanto van a hacer valer su presencia en estos países. Bueno, yo decía que circunstancialmente conozco algunas de las regiones, pero sabemos, con lo que acaba de decir un compañero, que una serie de situaciones que ya existían se van a recrudecer. La delincuencia organizada, y en el caso de México en estas ciudades, pues se va a recrudecer. El problema de lo que dice Trump de atacar al narcotráfico, pues va a ser un problema que se le queda al gobierno mexicano sin tomar en cuenta la asociación con la venta de armas. Pero me concentraría, aunque no es en estas ciudades, también en el caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, yo vivo al sur, en Tlalpan, y en regiones como Tláhuac, Iztapalapa, etcétera, ha crecido el asentamiento de hermanos latinoamericanos, haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos, etcétera, que llegan a estos lugares y se empieza a suscitar, a propósito de razones que no son económicas solamente, un concitar, un rechazo, es decir, se mimetiza el capitalino de la Ciudad de México con el rechazo de los hermanos latinoamericanos, como diciendo,
que tienen que venir aquí, quitar trabajo, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que, coincidiendo con la idea de que no solo son factores económicos, lo que pasa es que aquí necesitamos, yo les decía a mis alumnos de sociología, que la sociología, si no parte de una visión económica en principio, pero no se queda ahí, porque si no, no nace la sociología propiamente, también ahí corre el riesgo de convertirse solo en literatura. Entonces, estas razones estructurales vienen acompañadas con esta serie de cuestiones. Por ejemplo, ahorita el compañero hablaba de las maquilas en estas regiones. Bueno, es que si se relocalizan nuevamente empresas norteamericanas que estaban del lado de Juárez, Tijuana u otras ciudades y regresan a los Estados Unidos, como es lo que busca Trump, pues esto va a generar un crecimiento del desempleo y no va a haber políticas que alcancen para contener, por un lado, sí, la estigmatización se va a recrudecer, peor con el aumento de delincuencia y de esta serie de situaciones. Insisto, en Ciudad de México alcanzamos a ver en este periodo la presencia más cotidiana de gentes que vienen de otras regiones del subcontinente y nos va a generar una serie de detonantes de ese tipo. Ahí lo dejo. Gracias. Complementando lo que están conversando mis compañeros, con lo cual yo estoy concordancia porque se puede precisar hasta ahora los escenarios han llegado deportados, de los cuales Perdón, se está oyendo mal, perdón que me meta. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Adelante. Ok. Bueno, y yo creo que es importante señalar lo que decía el compañero Fabricio. Si bien no compartimos, quiero pensar que no compartimos el mismo discurso que se difunde en Estados Unidos, sí pienso que puede haber una especie de contradicción o animadversión como la que mencionaba el doctor Juan Carlos, con relación a las dificultades para absorber a la población o poblaciones que vengan de producto de deportaciones. ¿Por qué? Porque la misma infraestructura para proveer de vivienda, de empleo, de servicios básicos, pienso que incluso se puede ver reducida e incluso puede haber una situación de complicación con respecto a este estigma por el que están volviendo, porque realmente lo que se habla desde la presidencia es, por ejemplo, con los aranceles, ¿no? El 25%, porque tu población, proviene del narcotráfico, porque quiero frenar el fentanilo, porque yo quiero tratar de que estos grupos del narcotráfico no lleguen para acá, que en parte es no responsabilizar a Estados Unidos también de los conflictos que se suscitan al interior de su país, y que cuando lleguen acá se genere un discurso como lo que han mencionado mi compañero Fabricio y Juan Carlos, de resistencia a recibir estas poblaciones, porque, pues la sobrepoblación de la misma, el no poder proveer de ciertos servicios, de trabajo, de salud pública, o de resolver la manera en que vuelvan a sus lugares de origen o donde ellos quieran que sea su punto final. Entonces, pienso yo que aquí debemos observar mayoritariamente el respeto a los derechos humanos, o que se preserven, o que existan mecanismos para poder resolver en la medida de lo posible las situaciones que están por venir. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta sobre cómo afecta esta política migratoria, voy a hablar desde el caso de Colombia. En Colombia tenemos una región, una vasta región, que es la zona del Tapón del Darién, y allí se ha agrupado población que viene de toda Latinoamérica, pero también población de la parte insular y población de Asia. ¿Qué sucedió? Mucha gente quedó en estos lugares como en confinamiento, porque saben que ya no pueden llegar y seguir avanzando.
que se ha generado unas políticas con Costa Rica para generar un frente ahí. Entonces, pues hay unas situaciones de devolución de esta población y ubicarse en algunas ciudades, especialmente en la zona de Medellín y las zonas costeras. Pero a eso también se une un fenómeno de conflicto interno en la zona del Catatumbo. Entonces, son estos dos lugares se han convertido en una zona donde se ha generado unos procesos de vulneración exagerada de los derechos, muertes, mutilaciones, enfermedades, violaciones, pero alrededor de eso ha crecido otras formas delictivas como trata de blancas, como violación permanente a mujeres, a niñas, a niños, pero también la disminución total de los sujetos que están transitando allí. Entonces, crece de una manera exorbitante todas estas problemas y estas vulneraciones, y eso pues va a afectar unas condiciones laborales porque pues van a llegar en otras. Entonces hay que generar unas políticas sobre qué colocar a hacer esta gente, qué va a pasar con la cantidad, por ejemplo, de argentinos y de bolivianos, peruanos y ecuatorianos que han llegado en este sector, que es una situación latente que crece de una manera exagerada, y pues lógicamente van a sacar partido quienes van a acceder a la vida política en los próximos años. El año entrante, Colombia cambia de presidente y este va a ser como una bandera, entre comillas, de la derecha y de la ultraderecha para decir que van a proteger cuando realmente pues en este mercado neoliberal pues van a acrecentar la precariedad, lógicamente, de estos desplazamientos humanos que han sido obligados y que permite pues una intolerancia, llámese aquí también interna y de los países. Creería que es un ambiente, un fenómeno muy desolador lo que se avecina. Gracias. Yo sobre Tijuana y sobre Ciudad Juárez y sobre las ciudades limítrofes de México con Estados Unidos, no conozco muy bien el caso. Evidentemente yo estoy más involucrado en el contexto europeo y en todo caso con el contexto estadounidense más de política de Estados Unidos, pero sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión a raíz de un comentario de un sociólogo español que dice que con la inmigración no hay que ser ni impecables ni tampoco implacables. Y yo creo que es la enfermedad de nuestros tiempos de los políticos, que se polarizan tanto que no dejan lugar a que pueda haber una política que pueda gestionar correctamente las migraciones. Es decir, ni la impecabilidad de cierta izquierda que defiende la inmigración a costa de cualquier cosa, ni tampoco la implacabilidad de la derecha extrema y de la extrema derecha que considera que cualquier inmigrante es una persona sospechosa. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Pues evidentemente en Estados Unidos nos hemos ido a la parte más extrema de la implacabilidad, ¿no? de la inmigración. Y eso lo que va a llevar es que supongo que en esas zonas, lo mismo que pasa en España, en Canarias y en Ceuta y Melilla, es al tensionamiento de las zonas. Ya ha dicho algún compañero o compañera que ello va a provocar que pues evidentemente que haya mayor concentración de personas inmigrantes en la zona, como pasa por ejemplo en el caso español, y eso va a provocar que haya mayor estigma, mayor xenofobia y racismo, mayor inseguridad también, evidentemente, tener a mucha población sin poder darle unos mínimos recursos, evidentemente va a provocar que esas personas pues no tengan una estabilidad y evidentemente pues muchos de ellas pueden acabar en problemas con la delincuencia, en problemas de inseguridad. Evidentemente la gestión es fundamental y cuando no hay gestión pues estamos abocados a vernoslas con problemas muy graves y en Canarias están con muchos problemas. Canarias es una isla en el sur, en España, que está en la frontera con el sur de Marruecos. En los últimos años ha recibido muchísima inmigración.
y evidentemente pues están hacinados, están en una situación muy precaria y eso pues crea problemas y mucha gente pues ha crecido muchísimo el racismo en la zona, ha crecido muchísimo hartazgo entre los canarios y evidentemente pues ello proviene fundamentalmente de que hay una inacción, hay una política de desentenderse de la gestión política de la inmigración en la Unión Europea y en España, que ha provocado este tipo de cosas. Yo creo que hay que saber gestionar la inmigración porque es una necesidad importante de todos los países y que hay que respetar a las personas inmigrantes. Si bien es cierto, hay que ponerse a gestionar. Muchas gracias. Me parece que ya dejaron puesto el panorama de todo lo que viene con las políticas que se deben gestionar y ahora es parte para reflexionar sobre qué estrategias deberían implementar los gobiernos locales y la sociedad civil en las ciudades receptoras y el impacto de las políticas en términos de empleo, vivienda, seguridad y cohesión social, pensando desde esta vulnerabilidad, desde este miedo que ustedes ya comentaron, desde estas políticas que plantean condiciones muy poco favorables, tanto para quienes reciben desde el miedo de decir es que son migrantes y desde la óptica de las personas que tienen una necesidad de estar en un espacio que no es el de origen. Bueno, comparto también el comentario de una compañera, no recuerdo el nombre, pero mencionaba que era un panorama muy desolador. Yo creo que sí, o sea, yo creo que lo que se tiene que atender principalmente es una regularización en el tema. Creo que aspirar a un pasaporte latinoamericano o algo así como un tipo de de romper fronteras entre países latinoamericanos para cuestiones de educación, de negocio, creo que sería algo muy utópico, pero creo que sí es necesario que estos países se preparen con un tipo de regularización, ya sea en permisos de trabajo, en acceso a vivienda, y sobre todo que los programas sociales y culturales de educación, que es necesario que traigan ya un enfoque de inclusión hacia otro tipo de comunidades. Creo yo que, al menos a nivel de Secretaría de Educación en México, se ha llevado de buena forma con los nuevos libros de texto el visibilizar que hay otro tipo de comunidades, que hay otro tipo de orientaciones y expresiones de identidad de género, por ejemplo. Y creo yo que va a ser necesario también que se empiece a involucrar a las comunidades migrantes de los países que, pues sí, o sea, que van a estar recibiendo, por ejemplo, yo creo que en México lo que es Haití, lo que es Centroamérica, Cuba, son los principales culturas que se tienen que, digamos, abordar en este tipo de programas. Pero sí, yo creo que lo principal es la regularización y que haya un enfoque de género, porque al menos hablando de las ciudades fronterizas, uno de los problemas que históricamente se ha caracterizado es el tráfico de personas, tráfico de mujeres. La prostitución, Ciudad Juárez durante muchos años fue considerado como la gran cantina de Estados Unidos. Entonces es importante también saber cómo van a reaccionar estos lugares y que no se conviertan en estos lugares como que sirven para reproducir estas estructuras, ¿no? Que se conviertan como en ciudades cantina, en ciudades que digamos nada más sean vistas para este tipo de delitos. Es lo que principalmente creo que debería abordarse. Bueno, yo creo que es muy importante desarrollar una cultura de solidaridad. Comparto plenamente lo que dice Fabricio, sería genial un pasaporte latinoamericano y creo que habría países que estarían dispuestos a conformarlo. Hay ciertas afinidades entre Brasil, México, Colombia, por lo menos por ahora, y sería muy importante, o sea, no hay manera si no se desarrolla una política internacional latinoamericanista, una política nacional en el sentido de promoción, de incorporación cultural de lo que significa la unidad latinoamericana como hermanos afines que tienen vivencias parecidas. Los acuerdos, por ejemplo, el tema en México, el TEMEC, es un ambiente que exigiría plantearse, se rompa o no, pero tendrá que prevalecer una política de la necesidad de fuerza de trabajo
ocupada en los Estados Unidos, y del sur de garantías de que su fuerza de trabajo pueda tener respeto, ¿no? La solidaridad en la sociedad civil es fundamental. Las políticas internacionales, ACNUR, aunque Trump cada vez más rompe con este tipo de vínculos internacionales que exigen esta cuestión, una política nacional e internacional de derechos humanos, y a lo mejor, pues, políticas que permitan nuclear esta unidad latinoamericana. Solo quiero mencionar algo a propósito de lo que se decía, de lo que decía Fabricio, el perfil que tiene el migrante en el tiempo. Es decir, ya no es el que viene suelto, llegan familias completas y niños. Entonces, miren, yo me concentraría, el caso que comentó la compañera, ojalá hubiera más tiempo que María Elena nos comentara, pero el caso del Darién es como un filtro natural y político y social, se reúne todo para aniquilar, y pasan los que pueden sobrevivir y tienen recursos, juntaron antes para transitar por ahí. Es un filtro natural político que tiende a reproducirse en regiones del resto de América Latina, y esta cuestión es algo que tendríamos que experimentar o reflexionar para ver lo que sucede. Esto, el factor natural es fundamental en el filtro del Darién, ¿no? Por sus condiciones naturales. Y Catatumbo es un filtro sociopolítico que también tendríamos que reflexionarlo, porque cada país de América Latina que va a transitar su gente hacia Estados Unidos tendría que contemplar que tenemos en cada uno de los países nuestros Darién y nuestros Catatumbos, en menor o mayor medida, pero si no prevemos que estos son espacios que nos muestran el futuro general, pues estaríamos dando una visión corta, insuficiente y limitada. Temo que es muy difícil para América Latina por las diferencias que mencionaba entre cómo nos estructuramos en el entorno global. Gracias. Hola de nuevo. Con la finalidad de no ser reiterante con lo que ya dijeron mis compañeros, porque pues sí, concuerdo casi en la totalidad, me gustaría puntualizar algunas anotaciones que he realizado a lo largo de la conversación. Creo que como estrategias inmediatas podría ser en un primer nivel información también mediática, esto con la finalidad de reducir la resistencia de la ciudadanía o de las ciudadanías de los distintos elementos que integran Latinoamérica hacia la recepción de los repatriados, de los inmigrantes que llegan por parte de Estados Unidos, porque se puede generar estos frentes de, es que como decía el profesor Juan Carlos, pues es que quién les va a dar hogar, quién van a comenzar a robar, etcétera. Entonces creo que en un primer momento creo que debería haber una información mediática y hasta cierto punto normalizar que esto va a seguir sucediendo. En la historia de la humanidad las inmigraciones han sucedido siempre. La situación es reducir la imagen y la descriminalización del migrante. No solo, bueno, en Estados Unidos sería un panorama claramente muy complicado, pero creo que hacia los estados latinoamericanos creo que sería muy importante. Concuerdo con lo que dice el doctor Juan Carlos con respecto a reafirmar y fortalecer un diálogo internacional, sobre todo para mantener la dignidad y la integridad del migrante, tanto en los países que estamos recibiendo como hacia los puntos finales de recepción, y el fortalecimiento de la identidad latinoamericana. Por otro lado, bueno, ya otros niveles de atención, la vivienda, el trabajo, me parece que incluso claramente no están atendidos en nuestros países y que por eso ha existido la migración, y eso creo que tendría que atenderse también prioritariamente, pero a manera de prevención también de la migración. Creo que esas serían las estrategias que yo vería de manera más pragmática e inmediata. Bueno, retomando un poco pues lo que acaba de decir Ruth, no vamos a repetir, me parece que hay que elaborar una agenda latinoamericana y que sea una agenda que abarque todos los elementos, que abarque mujer, niños, adolescencia, salud, vivienda, especialmente educación.
Me parece que ahí es fundamental. Por otro lado, generar unas políticas educativas y de apropiación de estas identidades que han transitado el territorio para que los contextos que los reciban permitan, lógicamente, involucrar familias. La escuela tiene un papel protagónico y me parece que esa sería una muy buena estrategia. Y por otro lado, que me parece clave en estas situaciones, cómo se van a generar unas políticas económicas que atiendan a esta población. Porque es que no es solamente ahora, en el caso de Colombia, la población que está llegando, sino también aquella población que sigue saliendo, que sigue pensando en salir. Entonces hay que generar unas acciones que permitan decirle a la gente, mire, los que llegaron son colombianos, pero ustedes que son colombianos no deben irse nuevamente, sino busquemos la manera. Solo que habría una situación latente y es las elecciones presidenciales que realmente avisoran un panorama que no va a ser de atención. Entonces creería que va a recrudecerse fenómenos de delincuencia y va a recrudecerse fenómenos de este tráfico de personas que sería catastrófico. También dentro de esa agenda vendría una política latinoamericana de acogida, y esa política latinoamericana de acogida especialmente a la población infantil, a la población juvenil, a las mujeres, a los mayores, que no puede desconocerse que son los primeros afectados, y una política laboral para toda la población. Porque pues sería catastrófico lo que se avisora en unos 5 años, porque como decía Ruth, esto es un fenómeno creciente, latente, no es de hoy, solo que pues ahora fue de una manera brusca y notoria, pero es que el siglo XX fue un siglo de migraciones internas y migraciones hacia otros lugares. Gracias. Pues después de haber transitado por estas preguntas, es interesante ver cómo este proceso migratorio, como sociólogos, nos hace reflexionar desde nuestros espacios, desde nuestra diferente latitud, pero todos hermanados en un mismo pensamiento, el qué vamos a hacer y cómo vamos a contribuir. Yo les agradezco a cada uno sus participaciones en esta ronda de preguntas y les pido, si cada uno en el mismo orden nos da, por favor, su participación final a manera de conclusión. Pues sí, ya para cerrar, yo creo que igual también con la última pregunta va ligado. Yo creo que el panorama es muy distinto para los países. Hay países que pueden llegar a salir beneficiados, sobre todo los países que en esta red económica son considerados más pequeños, pues ante la imposición de aranceles a México y este tipo de problemas que puede haber, pues pueden verse beneficiados alguno entrando como esa segunda opción que antes a lo mejor no estaba vista. Va a haber mucha tensión, va a haber mucha problemática, sobre todo para los países, los países que más personas, digamos, deportan. Pero yo creo que al final de cuentas es un panorama que también puede ser interesante si lo vemos desde una perspectiva también te puede salir a lo mejor contraproducente, pero qué tanto llegas a depender de Estados Unidos y la apertura a nuevos mercados, el mercado asiático. Yo creo que China se ha posicionado en los últimos años y realmente incluso se ha visto que la calidad, que los precios no le piden mucho a los estadounidenses, incluso puede llegar a verse como a lo mejor más beneficioso. Entonces, pues nada más habrá que esperar, ¿no? Bueno, yo creo que hay que partir de la idea de que el ser humano es migrante o no llega a ser humano. Esto tendría que ser parte de una campaña que se desarrollara a nivel mundial o al menos latinoamericano. Darle sentido a la idea de la patria grande latinoamericana y desarrollar foros latinoamericanos. La ICES, sería muy bueno que continuáramos con el tema, quizá viéndolo, no podemos ahondar en el caso español. Yo tuve la oportunidad de estar en Andalucía y me di cuenta de algunas cosas, pero bueno, nada más lo dejo de paso porque sería importante hacer los comparativos ya más de matiz. Campañas de la sociedad civil que sería importante desarrollarse y hacer un símil de lo que ha hecho Illinois en el caso de Chicago,
o Los Ángeles o California en general como ciudades santuario. Utilizar el término que los mismos norteamericanos desarrollaron en sentidos más liberales y empezar a instrumentarlo como políticas, estrategias de propaganda, es donde empezáramos a desarrollar una cultura de ese tipo. Es fundamental darle sentido a formas de solidaridad y, bueno, insistirles a los gobiernos, porque tenemos para el análisis dos ejemplos. Por un lado está Milei, en el caso de Ecuador tenemos otros ejemplos, en el caso de Panamá, más alineados o dispuestos a conceder a las políticas norteamericanas. Y por otro lado, mencionaba yo el caso colombiano, el caso mexicano, el caso de Lula y otros, en la idea de que hay una confrontación. Hay que fortalecer aquellas posturas desde la sociedad civil. Yo no estoy a favor de ningún partido, pero o de ninguna postura definida, sino las acciones desde la sociedad civil. Es fundamental que le demos vida a un sentido de una solidaridad, diríamos, orgánica, en el caso latinoamericano, para poder resistir. Es fundamental y, bueno, agradezco la invitación y las contribuciones que a mí me han hecho compañeros, compañeras, en este espacio. Gracias. Hola de nuevo. Bueno, ya en mis reflexiones finales, que retoman un poco de todo lo que han participado los compañeros y las mías propias, pues puntualmente y que yo veo esencial, primordial, creo que sería el fortalecimiento de la unión y el diálogo latinoamericano. Creo que en este sentido sí estamos en un mismo sentir y estamos en una misma situación, incluso geopolítica, social, económica, con respecto al tema de las migraciones. Por otro lado, ya a nivel interno en los países y en los distintos municipios y estados, pues robustecer las políticas de derechos humanos en los países receptores, porque me parece que las violencias no solo son pues en Estados Unidos, sino también al momento en el que llegan acá, con el objetivo de reducir las violencias, no solo sistemáticas, que es algo que ya se viene reproduciendo, sino incluso a nivel local, en la ciudadanía, en la población general. También aceptar dentro de este mismo discurso social la recomposición de la población de LATAM e incluso asumirnos, ya no digamos como ciudadanos del mundo, ¿no? Pero sí ciudadanos latinoamericanos que convergen en un mismo panorama geopolítico y social. Y como último punto, pues la descriminalización del migrante, no solo como política, sino como una práctica cotidiana. Y bueno, les agradezco mucho a los que nos estén viendo, pero también a mis compañeros y sus valiosas aportaciones. Gracias. Bueno, en este momento de cierre, considero importante que esa agenda latinoamericana sea una agenda que trabaje de la mano con políticas educativas para poder como revisar escenarios desde un enfoque social mucho más cercano a esta población y a todos, porque es que toda Latinoamérica en general tiene condiciones de una altísima masa de población que está en condiciones de regularización económica y una gran masa de población que está en condiciones precarias. Entonces, unas políticas educativas que reconozcan estas condiciones, que atienda a esta población y desde un enfoque, como lo decía alguno de mis compañeros, un enfoque de género, un enfoque de inclusión, especialmente con esta población que es migrante, que ya como población latinoamericana, porque creo que un elemento importante aquí es que toda Latinoamérica va a tener una composición humana de toda Latinoamérica, entonces desde un enfoque territorial, un enfoque de género, un enfoque de ciudadano latinoamericano, pero también me parece importante mirar unas prácticas de sostenibilidad con el medio ambiente, porque aquí va a darse en unas apuestas porque se va a diseminar la población por otras regiones, que me parece que sería muy importante. Rediseñar unas políticas desde este sector agrícola, económico, industrial y tecnológico también podría ser un punto a favor,
y también revisar qué va a pasar con las fronteras de cada uno de los países como para apostarle a políticas de frontera. Como sucede en el caso, por ejemplo, de Leticia, que es un punto triple, y allá hay unas políticas de cruce, de diálogo, culturales, de encuentro, y eso sería favorable. Gracias por este espacio y gracias a las personas que me acompañaron en esta mesa. Pues no me queda más que agradecer la participación de cada uno de ustedes, su punto de vista y sobre todo nutrirnos, ¿no? Decía León Gieco que desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, y creo que replanteando y reforzando lo que hoy cada uno de ustedes con sus puntos de vista nos dieron, definitivamente tenemos que pensar en una nueva y más cálida sociedad que los reciba. No necesariamente tiene que ser un martirio, un éxodo, el que alguien tenga que sobrevivir al miedo, a la frustración de estar en otro espacio que no es el propio. Y creo que como sociólogos nos lleva a estar y entrar en una humanidad con visión humanista, aunque suene reiterativo y redundante, pero pues ante estas políticas, recordemos, como decía el doctor Juan Carlos, no transitan mercancías, transitan seres humanos con el derecho que tienen del pasaporte de vida. Por mi parte, una servidora, Gabriela Cabrera García, les agradece y esperemos que sigan todas estas actividades de AICES para que podamos seguir nutriendo nuestro pensar humano en cualquier parte del mundo donde haya un sociólogo y alguien con un punto de vista para cambiar el espacio en el que habita, porque recordemos que venimos a servir y no a servirnos. Muy bonita tarde, muy bonito día, muy bonita noche para quienes nos vean y para quienes nos sigan. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos, todas.